Seguimos aquí a mano limpia y ahora le damos las buenas noches a Gustavo Urich, coordinador general del Voto Joven en el exterior. Se suma a esta charla que estamos teniendo con relación a las elecciones legislativas de ayer en Venezuela. Para muchos sorpresivo, ¿no? Todavía el resultado. Como joven venezolano, Hugo Chávez llega al poder y llega al poder por un desgaste de los partidos tradicionales que hubo en Venezuela antes de esa época. ¿Qué esperas que pase en tu país de ahora en adelante con lo que está pasando ahora desde el punto de vista legislativo y lo que pudiera ocurrir próximamente en una presidencial? Bueno, para contar un poco de la perspectiva de los jóvenes, como queda la asamblea es bastante importante porque el sistema educativo que plantea este gobierno es súper errado. Ellos no confían en que los jóvenes son el futuro del país, al parecer, con todas las medidas que ponen a nivel de educación. Y bueno, es importante ya que nosotros queremos, en Venezuela, proponer una ley que sea de emergencia universitaria donde la asamblea le adjudique directamente los fondos a las universidades que todas están teniendo problemas presupuestarios, pero a niveles críticos. Las universidades están, como lo comenté ayer, están totalmente paralizadas. Y bueno, ahora sería la asamblea, en vez de dárselo al Ministerio de Educación para que el ministerio baje los fondos, sería de manera directa de la asamblea a la universidad. En el caso de mi universidad, la Simón Bolívar... A cada universidad individualmente, directamente. Exactamente, ya que cuando ellos bajaban los fondos al Ministerio de Educación, el ministerio colocaba peros a cada universidad, porque en un caso, por ejemplo, la Universidad Simón Bolívar hasta hace poco contó con el segundo laboratorio más importante de ingeniería eléctrica a nivel latinoamericano. Y ellos decían que por qué nosotros gastábamos tanto dinero si había otras universidades que gastaban muchísimo menos y tenían más estudiantes. Ellos al parecer no entendían que para poder tener una universidad de excelencia necesitas equipos de excelencia y necesitas un sinfín de cosas para poder hacer eso posible, ¿no? Y con la parte política, pues también veo bastante esperanza, ya que hay una Asamblea Nacional con bastante caras jóvenes. Muchos de los diputados electos en el caso de la oposición son movimiento estudiantil del 2007. En mi caso de la ONG Voto Joven nació exactamente antes de unas parlamentarias, las del 2010. Yo te quería preguntar, ¿cómo surge? ¿Qué es exactamente Voto Joven? Bueno, Voto Joven es una organización que detectó que había una falla en la participación juvenil en Venezuela. Justo antes de unas elecciones parlamentarias, nos dimos cuenta de eso y comenzamos a trabajar, pero llegándole al joven directamente. Nosotros íbamos a las plazas, íbamos a los cayos en Tucacas, que es una zona en Venezuela playera bastante concurrida por el joven. Íbamos hasta las mismas discotecas a invitarlos a inscribirse. Nuestra primera etapa fue una invitación a inscribirse en el registro electoral y posteriormente fue invitarlos a votar. Para esas elecciones, en el transcurso donde se podía inscribir la gente, logramos más de 1 millón de jóvenes. Era 3 veces lo que normalmente o los números máximos a los que se había logrado. Y bueno, caso seguido, el presidente Chávez pierde por primera vez unas elecciones de manera contundente con votos. Tengo por aquí, y voy a comenzar contigo, sigo contigo, Gustavo. ¿Sabes quién es Juan Carlos Monedero? Monedero, no Zapatero, Monedero. Es el ex de Podemos, este nuevo grupo que hay en España. Y voy a mencionar varias cosas que he sacado y quiero saber los puntos de vista con ustedes. Monedero dijo hoy que si Venezuela es una dictadura, ¿por qué ganó la oposición? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, yo pienso que en Venezuela, cuando vamos a los conceptos de democracia, es lo mismo. En Venezuela se dice que hay democracia, según este gobierno hay democracia porque hay muchas elecciones y realmente eso no es lo que te define qué es una democracia, ¿no? Y en Venezuela, para mí, yo siento que ya cuando tú no tienes la capacidad de poder salir como joven después de la universidad, conseguir trabajo, no tienes la capacidad de surgir o hacer una familia, para mí yo me siento vivir como en dictadura, más allá del concepto exactamente de la Real Academia Española, ¿no? O sea, mi país es una dictadura, para mí como joven no poder optar por lo que yo quiero, no poder luchar por mi futuro y no poder darle el futuro de repente a un hijo, porque en Venezuela también, Claro, por ejemplo... Hay un concepto equivocado, hay muchos políticos que llegan a través de las urnas al poder y son dictadores. Exactamente. Y ejercen como dictadores. Exactamente. A ver, Ángela, sigo con Monedero, ese señor es ex de Podemos. Dice, si Maduro reconoció que ganó la oposición, ¿por qué la oposición no reconoce que ganó Maduro? Bueno, primero porque la oposición, Maduro ha reconocido que ganó la oposición no porque él quiera, sino porque existe una presión militar que se lo exigió. Y eso lo sabemos. Nuestra fuente, como periodistas, nosotros sabemos que existió esa presión. Y después Maduro nunca ganó elecciones, además de que nunca ganó elecciones,
pasa lo siguiente, Maduro no puede ser presidente del país porque quiera o no quiera, él jamás nos ratificó que fuera venezolano, como que forma parte, por cierto, de la Constitución, el ser venezolano. Entonces, no, yo le digo al señor de Podemos que lo lamento, pero no, las comparaciones no son así, y en relación a ser dictadura, cualquier país donde se concentren todos los poderes públicos en una sola mano, en este caso en manos del Ejecutivo, es una dictadura. Sin incluso, aunque no violan los derechos humanos como lo violan permanentemente en el país. Negal, anteriormente yo decía que si esta elección Venezuela había votado en contra del chavismo o del madurismo, y la pregunta es por lo siguiente, hay muchos chavistas que han votado por la oposición en esta elección. ¿Cómo entendemos eso? Voto castigo. Eso es 100% un voto castigo. De alguna u otra forma, la oposición, los que son de oposición ya sabían por quién iba a votar. El detalle estaba en que estos chavistas, lamentablemente, no le terminaron de dar lo que le habían ofrecido. Y de alguna u otra forma había un descontento. Ahora, si nosotros tomamos en consideración... de cierta forma Cabello lo reconoce. Claro. Ayer creo que fue cuando dijo los chavistas no vayan a votar en contra de Maduro en esta Porque elección. sabía que venía un voto castigo. Porque lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro no le cumplió las promesas a la población. Y debemos tomar en consideración lo siguiente. Cuando Chávez estaba en el poder, de alguna otra forma había una compra de conciencia porque teníamos un barril de petróleo en $120. Hoy en día el barril de petróleo está rondando los 30, 27 dólares por barril y no hay ni siquiera dinero para cumplir con los compromisos internos del país. Voy a dejar esa pregunta en el aire, tengo que ir a otra pausa. Él estaba hablando ahora del tema de los petrodólares. ¿Se votó con el bolsillo? ¿Es un tema ideológico lo que ocurrió en el país? Maduro ha dicho que esto es parte de la guerra económica. Vamos a la pausa y volvemos.